tenemos un tema muy importante que es la preservación de la fertilidad y tenemos una experta en el tema como es Dana y la vamos a escuchar y después vamos también a escuchar otra experta en lo que son lo que es la reproducción en sí, que es María Sol. Así que bueno, primero las escuchamos a las dos y después vamos a las preguntas. Dana, te escuchamos. Nada, buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse y gracias a vos, Ana, otra vez por darme la oportunidad de participar de la segunda semana de la fertilidad. Bueno, como dijo Ana, yo soy ginecóloga, me llamo Dana Kimmelman, trabajo en reproducción y el tema que más me gusta, más me interesa y más he estudiado es justamente que es la preservación de la fertilidad. Y es de lo que vamos a hablar en este rato con María Sol. Bueno, los temas que vamos a abordar ahora son básicamente las preguntas de por qué vamos a hablar de esto y por qué nos parece importante abordar este tema en esta semana de la fertilidad. Vamos a hablar de por qué preservamos, de cómo lo hacemos, de qué se trata el proceso, de cuándo es ideal hacerlo, las expectativas que genera tanto en nosotros, los médicos, como en las pacientes, y de los aspectos económicos y éticos que también tienen una implicancia muy importante en esto. Aclaro que voy a hablar de la preservación de la fertilidad femenina, ¿tá? Porque también es todo un mundo la preservación de la fertilidad en el varón. Entonces, ¿por qué preservamos la fertilidad? Y ya voy a empezar cuestionando el término. En realidad, nosotros no preservamos fertilidad, nosotros preservamos, en este caso yo voy a hablar exclusivamente de una de las técnicas disponibles para preservar, es la preservación de óvulos o ovocitos, que es la célula reproductiva de la mujer. Y lo que preservamos en este caso es eso, son óvulos. Hablar de preservación de la fertilidad es algo que se está cuestionando en el mundo, porque genera como una falsa expectativa de certeza, ¿no? de que es algo que guardamos y que va a estar ahí seguro, y eso no es así. Estamos intentando hacerlo, pero nunca hay certeza. Hay diferentes causas por las cuales podemos recurrir a la preservación de óvulos. Existen las causas médicas, específicamente yo me formé más y me dedico más a la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer, a la oncofertilidad. También existe la preservación de fertilidad por otras enfermedades médicas complejas, como pueden ser enfermedades autoinmunes, la endometriosis, enfermedades que tanto por la enfermedad como por su tratamiento pueden ver el futuro reproductivo de la paciente perjudicado, y nosotros nos ocupamos de proteger la fertilidad futura de esas mujeres. Nosotros hablamos el año pasado de la oncofertilidad y las causas médicas de preservación de fertilidad, por lo que este año decidimos que vamos a abordar al otro grupo de pacientes, a las pacientes que preservan por causas no médicas. Así que nos vamos a detener más en eso. Si ustedes, alguien no escuchó la charla del año pasado, creo que están disponibles en la página de la SUR. Entonces nos cuestionamos por qué preservar óvulos, por qué estas células y no otras. La realidad y el concepto más importante es que el número de óvulos disminuye desde el momento, desde antes del nacimiento. O sea, es como una reserva que nosotros tenemos en el banco, que solamente podemos gastar y no vienen células nuevas. A diferencia del varón, no son células que después se producen todo el tiempo. Nosotros nacemos con ese capital y es el que tenemos para usar a lo largo de toda nuestra vida. Esta diapositiva muestra más o menos de qué se trata. La diferenciación de las células del ovario se da cuando estamos en la panza de nuestra mamá, en las primeras semanas del embarazo. En la semana 20 más o menos del embarazo, sabemos que hay alrededor de 6 a 7 millones de ovocitos o células que van a dar lugar a los ovocitos, y desde ahí ese es el momento de mayor capital de células, cuando ya se dio la mitosis, que es la reproducción de esas células, y desde ese momento ya empieza a disminuir. En el momento del nacimiento hay aproximadamente entre 1 a 2 millones de ovocitos. En la pubertad, que es el momento en que viene la primera menstruación y demás, aproximadamente 300.000, y a los 40 años hablamos de aproximadamente 25.000 ovocitos, que es un número bajo y es lo que pasa naturalmente en la biología de la mujer. Yo a veces digo que la biología de la mujer es un poco cruel, porque esto, y es lo que vamos a estar hablando durante esta charla,
es un poco duro de aceptar muchas veces, porque en el momento en que se nos presenta la posibilidad o el deseo de ser madres, puede ser un poco tarde, y por eso es que estamos abordando hoy este tema. Entonces, el número de ovocitos está determinado genéticamente, está predeterminado y va a inexorablemente disminuir. Esta diapositiva a mí me gusta mucho, yo la uso un montón con las pacientes porque me parece que es muy clara sobre por qué preservamos los óvulos. Esta es la edad, y acá nosotros tenemos los folículos en las estructuras donde están los óvulos, tenemos un número de folículos en el nacimiento, y a medida que pasan los años, ese número va disminuyendo. Y al mismo tiempo va aumentando el número de óvulos anormales, o sea, los óvulos que sí nos quedan, que son cada vez menos, van acumulando errores en su información genética. ¿Por qué? Porque los óvulos tienen nuestra edad, y al estar detenidos de alguna forma en su desarrollo, empiezan a acumular errores en su información genética. Y eso hace que sean óvulos que después den lugar, o que no se fertilizan, o que cuando se fertilizan dan lugar a abortos, que es lo que hablábamos ayer, con lo que hablaba Marisa ayer en su charla, que a medida que nos ponemos más grandes, la fertilidad disminuye y los riesgos de aborto aumentan. Esta diapositiva muestra más o menos lo mismo, es una tabla que a mí también me gusta mucho, que muestra claramente la enfermedad. Me imagino que en la audiencia hay mucha gente que no es médica, no hace medicina, y acá se ve claramente, por ejemplo, a los 30 años, el riesgo de tener un Down, por ejemplo, que es la enfermedad genética de las más frecuentes, es de 1 en 1000, y a los 40 años es de 1 en 100. O sea, es una diferencia muy significativa, que habla también de la edad como causa de anomalías genéticas, de abortos o dificultad para lograr embarazo. Entonces nosotros vamos a hablar de preservación por razones sociales, y de nuevo voy a cuestionar este término, porque es el término que nosotros usamos más en el lenguaje nuestro médico, ¿no? Tenemos una paciente que preserva por motivos sociales, y en realidad las pacientes preservan por motivos personales. O sea, hay muchísimos factores que influyen en por qué una mujer pospone la maternidad. Obviamente que hubo un cambio cultural, el rol de la mujer en nuestra sociedad es totalmente distinto al que tenía hace muchos años. Las mujeres ahora trabajamos, estudiamos, nos formamos, viajamos, tenemos una vida bastante similar a la que tienen los varones, y eso de que el hombre casa y la mujer anida muchas veces no corre más. Por supuesto que sigue corriendo para muchas mujeres, está perfecto, pero hubo un cambio cultural claro. Este factor de la pareja lo pongo con signo de interrogación porque considero que es el más importante, y me voy a detener un poquito más adelante en eso. Motivos laborales, muchas veces el desarrollo profesional o las aspiraciones de desarrollo profesional hacen que la maternidad quede como para después, que no sea un deseo, pero que sí, no es que no sea un deseo, pero que sí lo planifiquemos para más adelante. El tiempo que lleva a formarnos, todas las personas que estén acá y han estudiado medicina, seguro se recibieron cerca de los 30 años, en ese momento empezar una especialidad y empezar a insertarnos laboralmente hace que la maternidad se postergue. Bueno, y infinitos motivos por los cuales una mujer puede decidir retrasar o posponer la maternidad en el caso de que desee ser madre, ¿no? Este es un trabajo que voy a mencionar varias veces porque me gustó mucho. Es un estudio que se hizo interrogando a muchísimas mujeres que sí hicieron tratamientos de preservación de fertilidad. Y esto es lo que les comentaba recién. El 88% de las pacientes encuestadas en este trabajo recurrió a técnicas de preservación de ovocitos porque llegada a determinada edad, cerca de los 38 años, aún no tenía pareja. Y no tenía pareja significa que no había encontrado a la persona con quien formar una familia. Y esto a mí me parece que es súper importante, porque muchas veces he escuchado hablar sobre este tema como, bueno, al final las mujeres quieren todo, quieren recibirse, formarse, trabajar, ser exitosas y además tener los hijos a los 40. Es una realidad que queremos más cosas, pero también es una realidad que no es fácil encontrar con quién tener a nuestros hijos en la sociedad hoy. Esta imagen que ven en la esquina, eso es un óvulo, es la célula más grande del cuerpo, y me parece que es una foto muy linda, es una imagen de microscopio. Y bueno, y la pregunta de ¿cuándo preservar los ovocitos? Idealmente los ovocitos se preservan antes de los 35 años. Hay un rango de edad que se ha descrito en varios trabajos comunidades, que es entre los 32 y los 37.
a los 37 años es lo que se le llama que tienen la mejor relación costo-efectividad. ¿Por qué? Si hay una paciente de 37 años que sabe que quiere tener hijos, y a los 37 años aún no tiene pareja, o no tiene una proyección de tener hijos en un futuro inmediato o mediato, esa persona, si no preserva ovocitos, con el paso del tiempo, si demora mucho, puede ser que se enfrente a una dificultad para lograr el embarazo, si se va acercando a los 40 cuando empieza a buscar el embarazo. Entonces se sabe que si esa persona después va a recurrir a un tratamiento de fecundación in vitro con óvulos propios, donde le va a costar más lograr el embarazo, sería más seguro para esa mujer tener óvulos de 37 años guardados y recurrir a ellos. Esto es, pensándolo fríamente, en costo-beneficio, ¿no? La mayoría de las pacientes lo hacen con más de 35 años, de hecho la mayoría de los estudios muestra que la gran mayoría lo hace a los 38, que es un poquito tarde, porque no es lo mismo obtener óvulos de una mujer más joven, y además la cantidad de óvulos que habitualmente se obtienen a los 38 años también va a ser menor. Y estas encuestas también muestran que muchas pacientes se arrepienten de no haber recurrido a tratamientos de preservación antes. Y ahora vamos a hablar un poco de la falta de información. Sobre las tasas de éxito, y de nuevo hablando de que esto no da garantías y que no hay certezas en la vida en nada, pero en la reproducción tampoco, la edad en todos los tratamientos de reproducción asistida es el factor más importante que va a determinar las tasas de éxito. Y esta diapositiva lo muestra muy bien. Esto muestra la tasa acumulada de nacidos vivos, o sea, la posibilidad de tener un nacido vivo en casa relacionada con el número de óvulos que recuperamos, porque eso es importante. Obviamente que no es lo mismo recuperar en una paciente de 38 años 2 óvulos que recuperar 10, ¿no? Si tenemos más óvulos, tenemos más chances, eso es una realidad. Y esto muestra la diferencia en pacientes mayores de 35 que se recuperaron 10 óvulos, y pacientes menores de 35 que se recuperaron la misma cantidad de óvulos. Las tasas de posibilidades de tener un recién nacido en casa son menores para las más grandes. Entonces ahí hay una diferencia, y esto muestra el rol que tiene la edad en estos tratamientos, en todos los tratamientos de reproducción. Quiero mencionar algo sobre la reserva ovárica, porque es algo que claramente acá hay pacientes y personas que no están vinculadas a la medicina y a la salud mental que no tienen por qué saber lo que es. Cuando nosotros hablamos de reserva ovárica, hablamos de el número y la calidad de los ovocitos que nos quedan. Hablando de nuevo de que el capital de óvulos se va agotando a medida que pasa el tiempo, bueno, tenemos formas de saber cuántos óvulos quedan, por supuesto que no en número real, pero sí algo estimado con algunos estudios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la calidad de los óvulos, esta va a estar determinada por nuestra edad, eso es una realidad. A medida que nos ponemos más grandes, como vimos en las diapositivas anteriores, los óvulos van acumulando errores en su información genética y la calidad disminuye. La cantidad sí la podemos evaluar con estudios paraclínicos, como son la hormona antimülleriana, que la habrán escuchado nombrar millones de veces, que es una hormona que está secretada por las células de la granulosa, que son células que forman parte del folículo, que es la estructura que contiene el óvulo, y esa hormona nosotros podemos hacer una extracción de sangre y cuantificarla en cualquier momento del ciclo, y nos va a dar un panorama, una idea de la cantidad de óvulos que quedan. Eso asociado a una ecografía que se hace en el día 3 del ciclo, también nos muestra el número de folículos disponibles en ese momento que se hace la ecografía, ¿no? Y nos habla de la reserva ovárica de la mujer. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la reserva ovárica. Hay muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos y bueno, en otros países, que hacen marketing con el tema de la reserva ovárica, y estudie su reserva ovárica, conozca su reserva ovárica, nosotros lo estudiamos gratis, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no estudiamos la hormona antimülleriana en pacientes que no se quieren embarazar o que no quieren guardar óvulos. Hay pacientes con hormonas antimüllerianas muy bajitas que se embarazan en casa y nunca nos enteramos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros utilizamos la hormona antimülleriana para evaluar cómo va a responder una paciente a un tratamiento de estimulación y cómo tenemos que estimular a esa paciente. No es algo con lo que se puede hacer propaganda y con lo que uno puede salir a estudiarse la hormona antimülleriana. ¿Con qué fin? Nos tenemos que preguntar con qué fin hacemos las cosas. Esto es un dato muy importante, espero que haya ginecólogos conectados hoy.
que tiene que ver con cómo los pacientes se enteran de que está disponible la técnica de preservación de ovocitos, y acá vemos que el 25% se enteran en la consulta ginecológica. Eso es muy poco. El 12% se enteran en la consulta con el médico general. Los médicos ginecólogos tenemos una ventaja impresionante de acceso y accesibilidad a estas pacientes y abordar este tema, a educar a las pacientes. Muchísimas pacientes no tienen ni idea de cómo se comporta la fertilidad en la mujer, y la oportunidad en la consulta, por ejemplo en el Papa Nicolau anual, en el control anual que tenemos de sentarnos con una paciente de 35 años que no tiene hijos y preguntarle sobre sus planes. Nadie le va a faltar el respeto, nadie le va a decir qué estás esperando para tener un hijo. Les vamos a preguntar qué planes tienen. Si la paciente nos dice, yo no quiero ser madre, perfecto, ya está. Si la paciente nos dice, quiero ser madre, pero a los 45, nosotros ahí tenemos una oportunidad de explicarle, de enseñarle cómo se comporta la fertilidad en la mujer, y también darle la oportunidad de que conozca que existe la posibilidad de guardar óvulos, y en ese caso derivar a un especialista. Pero este tema es nuestra obligación abordar y hablar de la planificación familiar y del deseo concepcional en la consulta ginecológica. Lo que nosotros no podemos permitir es que haya pacientes que se queden sin tener hijos por desconocimiento. Eso es lo que no nos puede pasar. ¿Cómo preservamos ovocitos? Bueno, es un tratamiento que es bastante breve en el tiempo, se hace en aproximadamente 10 a 14 días de estimulación hormonal, es con medicación que es inyectable, que son hormonas, son las mismas hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, pero a dosis más altas, cuyo objetivo es, nosotros las mujeres todos los meses ovulamos un óvulo solo habitualmente. El objetivo de esto es hacer crecer todos los folículos que están disponibles ese mes, y con esta medicación que hace crecer estos folículos todos al mismo tiempo, cuando los folículos, que son estas estructuras negras que se ven acá en esta ecografía, tienen un tamaño que nosotros consideramos que tienen un óvulo maduro adentro, coordinamos la aspiración de los óvulos, que se hace guiada por ecografía. Este es un transductor de un ecógrafo, acá va una aguja, donde puncionamos los folículos que están en el ovario, y obtenemos el líquido folicular que adentro tiene el óvulo. Las embriólogas o embriólogos del otro lado del blog, donde obtenemos los óvulos, recuperan estos ovocitos y los guardan, ¿sí? Este es un procedimiento sencillo, breve, que es ambulatorio, la paciente se va a su casa a las 2 horas aproximadamente del procedimiento, que se hace con sedación, pero es bastante sencillo. Con respecto a las expectativas de estos tratamientos, de nuevo, guardar ovocitos no es una garantía de nada, ¿sí? Por supuesto que tiene que ver, como hablamos, de la edad en que se hace, el número de ovocitos recuperados, pero a mí los invito a leer este artículo, que es un artículo muy lindo, yo siempre lo menciono, hay gente que ya me escuchó hablar de esto, y lo voy a hacer breve, es una mujer de cerca de 40 años que decidió hacer una preservación de ovocitos, y tuvo mucha suerte porque se obtuvieron 21 óvulos en ella, cerca de 40 años, eso es un número muy bueno. Cuando fue a utilizarlos, esos ovocitos, tuvo solo un embrión para transferir, o sea, de 20 óvulos tuvo solo uno, y esto ¿por qué? De nuevo, por las anomalías genéticas que habitualmente tienen los óvulos de las mujeres más grandes. Esta mujer tuvo mucha suerte 2 veces, porque con ese único embrión que tuvo para transferir se embarazó, y hoy tiene una hija, pero ella hizo esta reflexión que compartió con el resto del mundo sobre el cuidado que hay que tener cuando pensamos que tenemos una garantía congelada. Con respecto a los costos, me parece importante mencionar que los tratamientos de preservación de ovocitos son caros, que no hay cobertura para estos tratamientos de preservación de fertilidad a través del Fondo Nacional de Recursos. Estos tratamientos no están incluidos en la ley 19.167. Hay muchos trabajos también que hablan sobre los derechos reproductivos, sobre quién debería pagar por estos tratamientos. Es interesante pensar que, bueno, quizás hay mucha gente que sostiene que, bueno, que no, que esto es un capricho de la mujer, postergar la maternidad, entonces el Estado no tiene por qué cubrirlo, pero a su vez guardar óvulos a edades más jóvenes va a disminuir el riesgo de tener hijos a edades más grandes. Es algo muy discutible. Yo soy súper consciente de que es prioritaria la cobertura de los tratamientos de preservación en mujeres con enfermedades médicas,
pero esto es algo que me parece que sería interesante discutir. Con respecto a los beneficios, bueno, los beneficios de guardar óvulos nos va a permitir posponer la maternidad si es algo que deseamos o es algo que no deseamos pero que nos toca. Va a disminuir el riesgo de tener anomalías cromosómicas, si disminuimos el riesgo de tener hijos a edades más grandes, vamos a disminuir el riesgo de enfermedades cromosómicas, poder mantener nuestro material genético. Las mujeres que no recurren a tratamientos de preservación y quieren ser madres en un momento en que les cuesta mucho y no lo logran con sus propios óvulos, pueden recurrir a tratamientos con óvulos donados, y eso está buenísimo. Pero para las mujeres que no quieren recurrir a tratamientos con óvulos donados, esta es una posibilidad, ¿sí? Y los riesgos es que esto puede terminar en gestaciones a edades muy avanzadas, que sin duda son embarazos de mayor riesgo de prematurez, de hipertensión en el embarazo, de diabetes, y eso hay que tenerlo en cuenta, los costos, y bueno, los riesgos relacionados con la estimulación hormonal que son mínimos. Por último, hablar de los aspectos éticos. Esto hay mucha gente que habla de la preservación de fertilidad por motivos personales como el empoderamiento femenino, ¿no? El decir, bueno, tengo hijos cuando quiera y me revelo frente a la biología, y eso no es así. Las mujeres que preservan ovocitos lo hacen, la mayoría como mencionábamos, porque no tienen pareja o para tener una opción en el futuro en el caso de que lo necesiten, no se trata de empoderamiento, se trata de tener algo en que confiar más adelante. Y después otro tema ético complejo es la cobertura de la financiación de los tratamientos de preservación por las empresas. No sé si habrán escuchado que empresas grandes como Apple y Facebook financian los tratamientos de preservación en sus empleadas, y es muy cuestionado esto, como algo que podría ser considerado como coercivo, como estimular a las mujeres a que no tengan hijos para que trabajen más y rindan más. Y bueno, eso da lugar a un debate que no vamos a tener hoy, pero que es interesante de pensar. Yo no creo eso, creo que es algo que está bueno, y que nadie está obligando a nadie, pero me parece que es un apoyo que muchas veces viene muy bien, ya que la mayoría de las personas, por los costos, como hablamos recién, no va a tener la posibilidad de acceder a los tratamientos de preservación, y está buenísimo que alguien se haga cargo de eso. Bueno, por último, mencionar que la fertilidad es un derecho de todos, y que nosotros como médicos y como psicólogos, médicos generales, tenemos la responsabilidad de protegerla, y de nuevo, de no permitir que nadie se quede sin tener hijos por falta de información. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias a nuestra presidenta de la Sociedad de Reproducción Humana y a todo el equipo médico que acompaña los esfuerzos por lograr esto tan importante y tan necesario para preservar la vida. Y gracias a Dana, que tengo el placer de tenerla cerca y que ha hecho una exposición súper clara y enriquecedora sobre este tema. Así que voy a tratar de acompañar desde lo que tiene que ver con la clínica de psicología, algunos de los conceptos que con tanta claridad expuso Dana. Bueno, ustedes saben que esto a mí me gusta mucho, que tiene que ver con reafirmar y recordar los cambios que va teniendo el origen de la vida. Buenísima. Bueno, ustedes saben que me gusta mucho recordar el mito de la cigüeña, ¿no? Y recordar también cómo el origen de la vida ha ido cambiando. Estamos frente a nuevos orígenes, estamos frente a nuevas transformaciones, frente a nuevas parentalidades. Todo cambió. En esa cigüeña lo único que le faltaba era ponerle el tapabocas, porque la escena primaria, lo que tiene que ver con cuando
yo era pequeña, siempre lo digo, tenía que ver con un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales, y eso era el origen de la vida, cambió. La sexualidad se disocia de la reproducción. El espacio. Cuando era niña, simbólicamente, la cama representaba ese lugar de intimidad, de amor, de una pareja, donde se hacían los bebés. Ese espacio simbólico también cambió. Ese espacio es el de la clínica, es el laboratorio, son las técnicas de reproducción asistida. El lugar de la biología, de lo genético, también cambió. Qué suerte que cambió. Qué suerte que acompañamos las transformaciones, que la prevalencia de la sangre perdió fuerza para todos, ¿no? Que hemos dejado eso atrás. Y también donde los arreglos de la reproducción cambiaron. Hoy Rita y Rodríguez hablaban de la subrogación y compartíamos referencias al respecto, y también nos habla de un cuerpo que gesta y un deseo de madre que se ubica no en ese cuerpo gestante. Hablamos de las gametas propias, pero también hablamos de toda la aceptación que va teniendo para muchos hombres y para muchas mujeres recibir la donación de la vida también a través de las células de otras personas. Las funciones parentales, qué suerte, qué bueno, cambiaron también. Ya no tenemos más función papá, función mamá. Tenemos adultos padres, adultos que crían, adultos que cuidan, adultos que aman a sus hijos y que pueden ser heterosexuales, que pueden ser homoparentalidades femeninas o masculinas y que pueden ser monoparentalidades, que a mí siempre, ustedes lo saben, no me gusta que llamemos mujeres solas, y sobre esto después una breve mención. Bienvenidos cambios, gracias que esto pasó, porque esto nos garantiza las mejores parentalidades para nuestros hijos. Y ahora también, cuando yo era niña, como referencia a un pasado, no existía, una mujer se puede preguntar y puede decidir acerca de cuándo quiere ser mamá. Bueno, en realidad es traer a Susanita, fue el discurso de una paciente el otro día, mujer de 33 años, profesional, que hizo una alusión a yo todavía, Susanita no, yo quiero viajar, yo quiero abrirme al mundo, eso lo quiero como para los 40. El combo, esas fueron sus palabras, que yo todavía le dije, voy a hacer mención a tus palabras en este pequeño tiempo que tengo para compartir. Bueno, Susanita quería ser madre, quería tener muchos hijos, quería una gran boda, quería un esposo con plata, y bueno, y lo más importante en su vida era eso, y Mafalda se angustiaba mucho con todas estas conversaciones con su amiga, con ese diálogo. Cuando le preguntaban sobre el futuro perfecto de Amar, Susanita decía, el futuro es hijitos, solo hijitos. Cuando Mafalda le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando llegues a ser grande, Susanita? Susanita decía, voy a ser madre. En ese momento, ya todos lo sabemos, pero me parece importante como hacer esta reseña histórica, la maternidad se consideraba una función instintiva, biológica de la mujer, se nacía madres, y cuando una mujer no deseaba ser madre,
se la catalogaba de antimadre, de bruja, de hechicera y otras cosas, diabólica, ¿no? La maternidad era un deber y la mujer ahí iba a la maternidad. Hoy sabemos que la maternidad no es algo que tenga que ver con lo innato. Dana hablaba mucho del deseo, que a mí es una palabra que la protejo, la preservo y la defiendo, que creo que es donde los médicos, ustedes los ginecólogos, nosotros desde nuestra clínica, tenemos que hacer en esto que dijiste, Dana, que comparto totalmente, de lo que tiene que ver con psicoeducar, de prevenir, de informar, de anticiparle a una mujer lo que va a pasar con su fertilidad. Bueno, hoy sabemos de que la maternidad es una construcción sociocultural y que la mujer empieza a preguntarse cuándo, cómo, con quién quiere, si desea o no tener hijos. Si va a poder, si no va a poder, si va a poder compatibilizar con su historia, con su profesión, con su actividad, con su trabajo, etcétera, etcétera. Acá quiero hacer algo simple, pero a ver si lo puedo transmitir con la mayor claridad posible, que tiene que ver con esto. Hay un grupo de mujeres que no va a tener deseo de ser madres y tenemos que legitimar su deseo. Hay muchas autoras que hablan de la maternidad social, como que son mujeres realmente que no desean la función parental de cuidar a hijos, pero que tienen maternidades sociales muy fuertes en otras áreas. Vamos a tener otro grupo de mujeres que incluso la misma mujer puede ir pasando como por estos distintos momentos, ¿no? Que desea embarazarse por ahí, o desea un hijo, pero muchas veces si uno se interroga a la paciente acerca de ese deseo, parece ser más un deseo de engendrar, de vivir el embarazo, de sentirse completa con un embarazo, o de inmortalidad, por decir de alguna manera. Bueno, como algo que le asegura cierta, le atempera un poco la angustia de la finitud de la vida, ¿no? Entonces uno se cuestiona un poco ese deseo desde el punto de vista de la psicología, uno reflexiona mucho sobre esto. Y va a haber otro grupo de mujeres que van a querer ser madres, la función parental, van a desear esa función, y ella significa cuidar a un hijo, cuidarlo como un otro diferente, con deseos y necesidades propias y diferentes. Este deseo de maternidad es un deseo que a veces lleva tiempo, que hay mujeres que lo tienen más claro, que hay mujeres que reflexionan mucho sobre cuándo se sienten como para ejercer ese tipo de maternidad, que es la maternidad en su sentido pleno de la palabra. Hay otro deseo que yo en este momento, y un poco para unir con el tema que planteaban en la charla, que yo nomino como el deseo de dar vida, o que está relacionado a esto de dar vida, que tiene que ver con confirmar si una mujer puede ser fecunda o no, por decirlo de alguna manera, y pienso que este deseo se ve satisfecho y es muy importante en situaciones como por ejemplo son la donación de óvulos. Las mujeres que donan óvulos no solo tienen un motivo manifiesto de decir, bueno, quiero ayudar a otras mujeres, es real y que es sumamente válido, pero también hay una satisfacción de ejercer algo de este derecho y de este deseo de dar vida. Que además también permite, bueno, saber cosas como están los óvulos, como decías Dana, cómo está la reserva, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? No me quiero extender mucho, pero bueno,
repito un poco lo que planteabas tú, Dana, la mujer disfruta estudiando, disfruta viajando, disfruta trabajando, realizándose, disfruta entre mujeres. A veces circula, las mujeres están solas, qué cantidad de mujeres solas que hay. Nunca las mujeres disfrutaron tanto de estar solas. Entonces, contrapongo el concepto de mujer sola al concepto de mujer andante, porque es una mujer que está como ávida de caminar, de conocer, de realizarse y de disfrutar sus logros, en contraposición a una época donde la mujer sentía que el único lugar que lograba era cuando se embarazaba. Acá hay algo que sí me parece importante también, que tiene que ver con, Dana, tú decías algo así, que creo que tomé nota acá, bueno, en el tema de educar, pero dijiste algo como que muchas veces las mujeres no conocen cómo es un poco, cómo se va a comportar su pérdida de la fertilidad. Y yo creo que acá hay dos cosas importantes, que realmente hay que psicoeducar, hay que insistir, hay que reforzar muchísimo la información, porque se junta con esto que tú decís, Dana, un mecanismo de defensa psíquico que tiene que ver con la negación, podríamos decir, o con una fantasía de inmortalidad de los óvulos, ¿no? La mujer de alguna manera niega que va a perder la fertilidad, como uno niega cuando está envejeciendo. Son como cambios muy difíciles que cuestan mucho aceptar, y en el imaginario muchas veces a la mujer se le transmite, bueno, mirá que a partir de determinada edad tu reserva ovárica va a decrecer, y la mujer mantiene como en el imaginario una vigencia de que, un poco la que teníamos nosotros cuando yo era muy joven, de que la pérdida de la fertilidad tiene que ver con la menopausia. Entonces, por eso me parece muy importante insistir en la información por los mecanismos psíquicos que a veces atentan para que esta información tenga como buen criterio de realidad. Cuando una mujer decide postergar la maternidad, no siempre es una mujer feliz, es una mujer que está en duelo por tener que diferir el proyecto de maternidad, en duelo por no poder criar y cuidar a sus hijos y atender las actividades laborales, en duelo porque muchas veces la necesidad económica le impide como poder acompañar este proyecto, en duelo porque cada vez hay menos redes de apoyo porque los abuelos están activos, están trabajando o están ocupados en otros intereses. La falta de pareja es otro determinante. Yo no le estoy dando tanto lugar. Aquí tengo como algunas diferencias contigo, Dana, en el sentido de que sí sé que es un discurso manifiesto de las mujeres, de que falta el hombre. Creo que sí que hay un nivel, hay una crisis de la pareja, pero también a las mujeres les está costando mucho abandonar estos lugares de cierta libertad, y también es real, es un tema complejo, no puedo detenerme con el tiempo que quisiera, no es contradictorio con lo que tú decís, Dana, de que es difícil encontrarse a determinadas edades dos personas que tengan el mismo deseo, pero bueno, esto prefiero como seguir. Pero lo que sí me parece importante es que la vitrificación va a ayudar a esa mujer, le va a permitir elaborar algo
de este tránsito, de esta reflexión, de esta posición que la mujer viene teniendo con respecto a la maternidad. Bueno, por último, preservar es una preciosa palabra, tiene que ver con atender, con cuidar, con prevenirse, con defenderse. Le permite a la mujer estar en una situación de progenitura potencial, estar en una situación de fertilidad simbólica, es un entretiempo, es un tiempo de reflexión que le permite a la mujer decidir sobre su maternidad, le permite ir imaginando algo de su maternidad, fantaseando, tejiendo, confirmar la reserva ovárica, pensar acerca de la aceptación o no del material genético donado. Hay muchas mujeres que no tienen aceptación del material genético a donar, y en ese caso también tienen que considerar con más fuerza todo esto que tiene que ver con vitrificar. Creo que la mujer sí en este momento está en un lugar de poder, porque las monoparentalidades son privilegio de las mujeres, está el tema de la subrogación, también es privilegio de la mujer. Estábamos en desventajas en el sentido de que el hombre podría preservar el semen y la mujer no, y en esto hay más equidad. Creo que esto, comparto también lo que tú decís, Dana, no es una situación para verlo como una situación de empoderamiento, sino en cierto sentido, como algo muy importante que le permite a la mujer ocupar un lugar en la fertilidad que ha sufrido muchísimo. Bueno, también coincido, Dana, que no podemos soltarle, y me alegro, Rita, cuando comenzaste hoy a comentar de lo que pasó hoy en la mañana, soltarle la mano a las pacientes con baja reserva ovárica, las pacientes oncológicas y otras patologías médicas, a la amenaza que sienten por la enfermedad y el dolor. No podemos agregarle la dificultad para la fertilidad, y coincido también que necesitamos, para que esto realmente sea un gran logro para la fertilidad, igualdad para todas las mujeres, porque este es un procedimiento costoso y la falta de equidad no nos permite disfrutar es un recorte que no nos permitiría disfrutar de este logro. La maternidad no es un instinto, una madre no nace, se hace, es un deseo que se construye, ¿no? La maternidad se realiza más tardíamente, las mujeres no solo desean embarazarse, disfrutan estudiando, trabajando, voy a saltear para ir más rápido, y procrear, preservar óvulos se presenta como un puente, transición entre tiempo hacia la maternidad. La consulta con psicólogos especialistas en reproducción e infertilidad permite pensar sobre la demanda de hijos, el deseo, los duelos a atravesar, las implicancias de la postergación, los nuevos modos de familia, el asesoramiento sobre gametas propias donadas y vitrificación. Bregamos por la urgencia de la inclusión, de la preservación para aquellas mujeres que tienen motivos de enfermedad y necesitan preservar su fertilidad, pero también bregamos para que todas las mujeres puedan cumplir y respetar sus deseos de ser y no ser madre, su deseo de donar óvulos y ejercer la maternidad en otros tiempos, y que todas juntas, eligiendo uno u otro camino, estamos contribuyendo a la fertilidad de la vida. Muchas gracias y feliz semana de la fertilidad. Yo hoy, cuando hice la presentación, omití decir que Dana se formó en preservación de la fertilidad en Estados Unidos, en Filadelfia, y que María Sol, creo que hace, no quiero mentir, pero más de 20 años, María Sol, que está trabajando en reproducción humana. Son dos valores que hoy nos han deleitado con sus charlas,
y realmente yo las disfruté mucho, disfruto mucho cada vez que las escucho a las dos hablar. Creo que todos hemos disfrutado. En este panel, que hay más de 50 personas, hay médicos, hay colegas, especialistas en reproducción, hay pacientes, hay residentes, y bueno, me gustaría escuchar opiniones, aportes y preguntas del auditorio. Así que los escuchamos. Hay una paciente que dice que está escuchando desde Río Branco, desde bien lejos de Montevideo. Bueno, nos hace muy feliz porque esa es nuestra misión, tratar de llegar lo más lejos posible. Si me permitís, me gustaría felicitar a las dos por tan buenas presentaciones. Cualquiera de los dos temas son realmente muy, muy interesantes. Bueno, y me encantó la diapo de María Sol con la tijera y el recorte, porque es tan gráfica que estuvo realmente muy buena. Son temas muy importantes, cada día más en la consulta tenemos que ayornarnos con estos temas, y la verdad que, bueno, felicitarlas porque me gustaron las dos presentaciones. La verdad que es un placer escuchar a tanto a Ana como a María Sol, estuvieron divinas las presentaciones, las felicito y les agradezco. Algo que también me parecía importante resaltar, que cuando definimos su fertilidad o infertilidad, siempre hablamos también del plazo de esperar 1 año para empezar a estudiar a los pacientes. Pero me parece también importante validar a aquella persona que quiere saber cuál es su situación, ¿no? Que tiene esa intriga y que quiere, o no sé si intriga, pero tiene la curiosidad para tomar decisiones respecto a su futura maternidad, de cuál es su situación actual respecto a su reserva ovárica o su tracto genital, y estar tranquilos para poder diferir esa maternidad con información de calidad. Porque una cosa es que uno tome decisiones respecto a su vida, qué hacer y qué no, sabiendo dónde está parado, a hacer una sensación y no una certeza de dónde estamos parados. Entonces, para mí, esa instancia de valoración de la reserva ovárica es bien importante, sobre todo cuando viene por parte de la paciente. No es algo que capaz que uno lo está, entre comillas, ofreciendo o insistiendo a la paciente que lo haga, pero a veces en la consulta de ginecología general puede pasar que viene alguien, una chica de 32 años, y dice, mira, yo todavía no quiero embarazarme, pero quisiera saber si está todo bien, y bueno, y muchas veces la respuesta que tiene del otro lado es, bueno, cuando quieras buscar, empezá a buscar, y si después de 1 año no te embarazás, vemos. Pero ¿y si justo tenía algo para mejorar, o tenía un mioma intracavitario, o tenía justo una baja reserva ovárica, una enfermedad celíaca? Está bueno que ella pueda tener esa información para poder manejarse y tener una posibilidad de planificación familiar con información de calidad. Se hace mucho hincapié en la planificación familiar desde la anticoncepción, pero no en la planificación por la positiva, digamos, ¿no? De dónde estoy parado y qué voy a hacer. Así que eso es lo que quería sumar nada más. Les agradezco de vuelta y nada, un beso. Antes de darle a Juan la palabra, porque se relaciona con lo que acaba de decir Lucía, recuerdo siempre una paciente que me dijo, no, todavía no, voy a esperar un poco, pero me gustaría saber cómo estoy. Le digo, bueno, pasa a la camilla que te voy a hacer una ecografía. Le hago la ecografía y tenía una endometriosis. Y todo cambió. Todo cambió porque ahí le pedí una antimileriana y ya venía baja y el endometrioma era muy grande, y le tuve que recomendar, antes de resecar el endometrioma, porque no quería embarazarse en ese momento, vitrificar ovocitos y luego hacer la cirugía. Entonces, creo que lo que tú decís, Lucía, es muy importante. Para poder aconsejar, uno tiene que evaluar y luego poder aconsejar y dar, o sea, un consejo de calidad. Creo que eso es muy importante. Juan, perdón, te doy la palabra. No, está bien. No, simplemente lo que dice Lugo es muy cierto. Nosotros tenemos consultas para conservar óvulos a los 42, 43 años, y uno no quiere ser violento en el momento de escuchar, y entonces trata de devolver de alguna forma para que la paciente
obviamente que sí tenemos que hablar de fisiología ovárica para explicarle todo lo que Dana habló, que lo habló muy bien y muy claro, porque en realidad yo diría como consejo y uniendo lo que yo estoy diciendo, lo que dijo Lu, lo que dijo Dana, es que yo creo que la mujer que no tiene pensado a los 35 años una maternidad, que bueno, que es el momento bisagra como para realizar los estudios correspondientes de reserva ovárica y de alguna forma planificar su vida de pareja. Hoy, gracias a Dios, tenemos una ley de reproducción donde la mujer per se puede resolver tener hijos, puede abortar, puede hacer, digamos, resolver su propia persona muy bien. O sea que tiene todos los elementos como para poder hacerlo. Así que los 35 años, momento bisagra, momento inmunitario, comienzo de disminución de la reserva ovárica, tenerlo presente siempre. Y además, la otra cosa, una cosa que, complementar lo que dijo Dana, uno cuando hace vitrificación de óvulos y cuando descongela, la calidad de descongelamiento no son muy buenas. Los óvulos son mucho más friables que los embriones cuando uno los congela. Uno tiene que tener un sumo cuidado en la congelación porque tiene grandes posibilidades de que se alteren esos óvulos, por lo cual cuanto más óvulos pueda tener esa señora es mejor. Y se considera que para tener un niño nacido vivo tenemos que tener arriba de 12 o 13 óvulos viables, metafase 2, como para poder usar después. Así que pensar en los 35, pensar en el momento bisagra, pensar en el sistema inmunitario que nos juega una mala pasada, y bueno, y hacer la consulta, que hoy hay un montón de colegas que pueden consultar por esto. Un aporte, Juan. El tema de la edad es clave, como vos decías, pero cuando la mujer tiene irregularidades menstruales, que no espere tanto tiempo para consultar. Si una paciente desde que empezó su menarca ha tenido ciclos irregulares y no ha pasado bien, tiene que consultar antes, porque es preferible, si es necesario hacer algún tratamiento, lo antes que se pueda. Era solamente un comentario. Hay una pregunta del auditorio que dice: buenas noches. Respecto a la obtención de óvulos para preservar, yo creo que parte de esto ya lo respondiste. Si en una estimulación se obtienen muy pocos óvulos, ¿se intenta más ciclos de estimulación para llegar a un número mínimo recomendable? ¿Ese mínimo cambiaría según la edad de la paciente? Eso sí lo mencionamos cuando mostramos esa diapositiva con la diferencia entre si una mujer preserva antes de los 35 o después de los 35, obteniendo la misma cantidad de óvulos, las posibilidades de tener un recién nacido en casa son mayores para las menores, pero creo que no mencioné que sí hay trabajos, hay evidencia científica que muestran que el número ideal de ovocitos es entre 10 y 15. Esto es como matemática, cuantos más óvulos tengamos, en el momento que los vayamos a usar, más posibilidades de tener embriones, y cuantos más posibilidades de tener embriones, alguno más chances de que implante y después tener un hijo en casa. Y sí, el número que está descrito como ideal es entre 10 y 15, más de 20, ya de hecho hay algunos trabajos que muestran que eso sería como una estimulación un poco alta, y que quizás no sería lo ideal, o sea, como que está bastante descrito ese rango entre 10 y 15, y después sí existe la posibilidad, eso no lo mencioné y me parece re linda la pregunta, de hacer lo que se llama acopio de ovocitos. En las pacientes en las que sabemos que vamos a tener pocos óvulos, por ejemplo 3, 4, incluso pacientes jóvenes que no responden bien, lo ideal es sí, hacer acopio de ovocitos, podemos hacer, bueno, hasta 3 estimulaciones para acumular y tener más, y eso, cuantos más tengamos, sí, más chances, es una realidad. También hay pacientes en las cuales se obtiene un ovocito solo, fertiliza, llega a ser un embrión y se embaraza.
puede pasar, pero cuantos más tengamos, más posibilidades, eso es así. Hay muchas felicitaciones del auditorio para las expositoras, eso quería decirlo también. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, felicitaciones a ambas, la verdad que excelente como siempre, me encanta escucharlas a las dos, son muy claras, y quiero hacer hincapié en esto de que mencionaron ambas, ¿no? De la criopreservación de ovocitos por causas no médicas. Me parece fundamental que ustedes, ginecólogos y quienes se dedican a esto, lo puedan difundir cada vez más, y esto que decía Lucía Bulafia, de también preguntarle a las pacientes tempranamente, porque hasta hace poco, cuando la criopreservación de ovocitos no era una realidad como es ahora, que sigue siendo difícil porque es cara, pero antes era más difícil porque casi que no teníamos en nuestro medio, los ginecólogos siempre terminaban recomendando a las pacientes la monoparentalidad, a las que no tenían pareja, con semen de donante, y veíamos mucho que las pacientes venían a la búsqueda de semen de donante en llanto, ¿no? Amargadas, porque no era lo que querían, porque querían su maternidad, pero no con donante, y entonces a veces lo hacían a contrapelo, por decirlo de alguna manera. Entonces el hecho de tener hoy en día esta otra opción es muy tranquilizador para las pacientes. Sigue siendo la gran traba el tema de los costos, y será lo que tengamos que luchar de ahora en más, ¿no? Para ver si el fondo las puede incluir, porque no solamente se trata de lograr la maternidad, sino de lograrlo deseándolo, ¿no? Y quizá hay algunas que se quedan más tranquilas simplemente de almacenar sus ovocitos, y quizá nunca lleguen a ser madres, pero ser madres con semen de donante, sin que eso sea una verdadera voluntad, sino una indicación médica, tal vez no es la mejor opción. Estoy de acuerdo, y es un tema que es, por eso yo capaz que no hice tanto hincapié en lo médico, sino en lo emocional, porque y además porque yo estoy en esa edad border, ¿no? Y lo veo con las pacientes, y lo veo en mi ambiente, y es así, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto. Yo creo que hay muchos ginecólogos que abordarían este tema en la consulta, y no se animan porque les resulta incómodo, pero no hay forma de que incomodemos a una paciente preocupándonos por ella, o sea, con respeto, con educación, preguntándoles, ¿no? Nadie va a forzar a nadie, obviamente que nadie le va a decir a una paciente qué estás esperando para tener un hijo, o que, ¿no? Que lamentablemente se escucha también, pero eso, como animarnos a abordar estos temas con respeto y con la sensibilidad que amerita, porque es un tema obviamente re sensible. Acá hay una paciente que, bueno, que la conozco, que es paciente mía y que aclara un poco, no es la paciente que yo estaba comentando, pero que sí estuvo 3 años yendo a colegas y nadie le encontró la endometriosis que tenía, y eso lamentablemente es una cosa que vemos mucho, pero hay un comentario que es de destacar porque se mencionó acá. Es una paciente que siempre fue irregular, que tomaba anticonceptivos y que tiene casi 38 años y que para estudiarse le dijeron que tenía que tener pareja. Eso es una cosa que no puede ser. Le dijeron que para estudiarse le dijeron tenía que tener pareja. Estuvo 2 años, o sea, esas cosas, y está con casi 38. Esas cosas también las vemos y no puede ser. El colega tiene que ser más receptivo, tiene que, si no se dedica a fertilidad, yo siempre digo, debe derivar a la paciente a un especialista en reproducción asistida. Muchas veces... Ana, perdón, y si no tolera de repente la idea también de una mujer que quiere tener su monoparentalidad también, a mí me parece que la palabra respeto, también identificar cada profesional, cada agente de salud, los límites, como hay gente que no puede trabajar con IVE, es fundamental, porque si no la iatrogenia, decirle a una mujer, por ejemplo, bueno, de repente es mejor si usted congela para después, por ejemplo, tener la pareja.
bueno, no sabemos. Yo creo que acá tenemos que ser sumamente respetuosos y manejar con mucha cautela, con mucho cuidado, brindar información y preguntar acerca de cuál es su deseo. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Usted le parece que en el futuro quiere tener una pareja, va a tener... No, pero me gusta mucho que lo que planteaba Rosina, y bueno, y tú ahora, Ana, y también Dana, mucho respeto en la información, porque la subjetividad personal, y sobre todo con posturas que tienen que ver, que son más rígidas, que son de antaño, que a veces hasta por falta de información, no porque haya como un mal deseo de parte puede como generar mucha iatrogenia, ¿no? En esto de cuándo y cómo informar, ¿no? El cuándo estoy de acuerdo que tiene que ser dado, como cuando uno le pregunta a la mujer, bueno, usted sufrió violencia doméstica, sí, no, yo creo que tiene que estar como en los programas de salud instaurado de que esta información la tiene que recibir la información, conoce cómo es la información, conoce las técnicas que hay al respecto, qué sabe de ellas, y después cómo va a ser esa construcción, ese arreglo que quiere para la parentalidad, si con pareja, si sin pareja, hetero, homo, mono. Bueno, eso es otro tema. Y hay una cosa, y no quiero ocupar más el tiempo, que me gusta mucho, cuando también tú, Dana, no me encuentro mucho con esto de preservación por causas sociales. ¿Qué quiere decir? Preservación por causas personales, por causas no médicas, si quieren, pero preservación del deseo, preservación de lo que quiere una persona, de lo que desea para su vida. Entonces me parece que si bien sé que está instaurada la palabra y tú la has como, le has puesto, me gustó mucho cuando vi una línea, preservación es preservar el deseo de lo que necesita el otro, ¿no? Y eso es muy importante. Me corresponde felicitarlas nuevamente, felicitar a todos los que hoy nos han acompañado, porque eso es lo que nos hace felices, ver que podemos aportar a colegas, aportar a pacientes, y los cito para mañana nuevamente a las 19 horas, porque vamos a tener un tema muy importante también, como todos los que hemos elegido para esta semana, que es el diagnóstico genético preimplantacional, que hoy fue mencionado también en el Parlamento, junto con la preservación de la fertilidad en la paciente oncológica, la edad de la mujer y otros temas. Así que no solo oncológica, la preservación en pacientes oncológicas y con patologías tan severas que comprometen la fertilidad futura. Esperemos poder conseguir el financiamiento para esos tratamientos, y bueno, vamos a tratar de conversar sobre ellos, ahondar en esos temas, que bueno, es nuestra finalidad como sociedad y como profesionales de la reproducción, informar y ayornarnos día a día de estas cosas. Muchas gracias.